Entonces, si me acompañan en sus Biblias, vamos a leerlo. Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 24 al 30. Lucas 22, del 24 al 30. ¿Todos lo tienen? Bueno, dice: hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vale, hermanos, permítanme orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a ponerla a prueba. Señor, hoy presentamos nuestros corazones delante de ti, conscientes de que necesitamos de tu misericordia y de tu gracia. No está en nosotros, Señor, entender tus pensamientos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por eso hoy te rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos permitas entender aquellos misterios que durante mucho tiempo fueron velados, y que en los tiempos postreros tuviste a bien revelar a tus hijos. Ayúdanos a entender tu amor, ayúdanos a entender tu enseñanza en el día de hoy, y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba preparando este sermón, fui a leer un libro a hojear un libro que hacía mucho tiempo había leído, que se llama Cuando el cristianismo era nuevo. Fue escrito por un historiador llamado Bercot, y es muy interesante porque este hombre, más que escribir este libro desde el punto de vista de un cristiano que estudia la escritura, cómo era la iglesia primitiva, cómo era la iglesia cuando el cristianismo era nuevo, en los siglos 1, 2, 3 después de Cristo. Este hombre escribe este libro como un historiador, un hombre que ha estudiado escritos de los primeros siglos, todo tipo de testimonios del Imperio Romano, de los primeros cristianos, de hombres como Tertuliano, Policarpo, Ireneo, hombres que yo no conocía honestamente. Y si no le suenan, pues le animo a que lea este libro porque es bastante interesante. Y realmente lo que me fascina de este ejercicio es que cuando lo estás leyendo, no estás leyendo a Bercot, estás leyendo a los primeros cristianos, estás leyendo a personas que estuvieron 1 o 2 generaciones después de Cristo. Unas personas que pueden describir cómo era la iglesia, la foto de la iglesia, solo 10 años, 20 años, 50 años, 100 años después de que Cristo haya venido a la tierra. Y si les cuento todo esto es porque no puedo dejar de pensar que si al día de hoy retratara nuestra iglesia, la iglesia Vida Nueva, ¿cómo sería comparar esa foto con la foto que vemos en ese libro de la iglesia primitiva? Una foto que, gracias a muchos más testimonios del que encontramos en la Escritura, quizás sea un poquito más detalladas en ejemplos prácticos de toda la vida. En este pasaje que estamos leyendo, en Lucas 22, el evangelista nos habla de una disputa entre los discípulos, entre los apóstoles.
Y algo muy fuerte es que esa disputa tuvo lugar el día mismo que Cristo iba a ser crucificado. Si leemos ahí mismo en Lucas 22, el versículo 7, por ejemplo, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Nos encontramos en el día de la Pascua judía, el día en que los judíos sacrificaban un cordero y lo comían. Lo hacían para recordar aquel día en Egipto, en la época de Moisés, cuando Dios hirió a cada primogénito egipcio. Y a raíz de eso, el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Pero la Pascua que estamos leyendo aquí, en Lucas 22, es especial. Porque ese día Jesús iba a ser crucificado. Y por eso Jesús reúne a sus discípulos en un aposento y hace la famosa institución de la Santa Cena. Una cena que hoy en día nosotros los cristianos celebramos para recordar cómo el cuerpo de Cristo fue molido y cómo su sangre fue derramada. No cabe duda que el Señor Jesús estaba pasando un momento muy difícil. Y de repente los hombres más allegados a Él, hombres en los que Él confiaba, con los que Él había pasado sus últimos años, empiezan a discutir sobre un asunto que no tenía sentido. Es triste imaginarse esa escena, pero por otro lado, tengo que reconocer que es reconfortante. Reconfortante porque pensar en las circunstancias en las que está ocurriendo todo eso y preguntarnos cómo estamos actuando nosotros hoy en día, pues trae un poquito de reconfort. Porque estos hombres estaban discutiendo, como nosotros hoy en día también lo hacemos, como lo oraba nuestro hermano William. El padre discute con los hijos, el esposo con la esposa. Los pastores discuten entre ellos, los diáconos, los miembros de la iglesia, los hermanos, también discuten. Y no solamente eso, sino que a veces lo hacemos en los peores momentos, como estos hombres. A veces discutimos justo antes de venir a este lugar, un domingo antes de ir a la congregación. A veces discutimos un domingo justo después de salir de aquí, supuestamente fortalecidos en el Señor. ¿Y por qué les digo todo esto? Estoy intentando justificarnos, que nos demos palmaditas en la espalda, que nos digamos que no lo estamos haciendo tan mal después de todo. Que si los primeros cristianos lo hacían, no estamos tan lejos de lo que era la iglesia primitiva de ninguna manera, hermanos. Esa no es mi intención. Lo que intento decirles, y estoy aprovechando el escenario de este pasaje, es que ningún cristiano está exento de caer en actitudes que son indignas de la fe que profesa. Ni los discípulos de Jesús, después de años acompañando al Maestro, estaban exentos del día de la muerte de Jesús caer en una disputa, y nosotros hoy en día tampoco estamos exentos de caer en actitudes que no son dignas del llamado que el Señor nos ha hecho. Y todos nosotros, tanto ellos en ese momento como nosotros hoy, necesitamos escuchar la voz de nuestro Señor. Necesitamos ser exhortados como ellos fueron exhortados en ese momento. Así que el día de hoy, quiero que examinemos cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro testimonio como iglesia. Y quiero que lo hagamos a la luz de una exhortación que justamente Jesús le hace a sus discípulos en ese momento en el que ellos estaban teniendo una disputa. Así que hoy vamos a preguntarnos si estamos sirviéndonos unos a otros como el Señor nos manda. Y quiero que lo hagamos a través de 3 puntos. Primeramente, vamos a preguntarnos, ¿de dónde nace el deseo de enseñorearnos de los demás? Ese deseo que se opone al de servir. En segundo lugar, nos preguntaremos, ¿qué nos enseña Dios al respecto? ¿Y cómo
¿Cómo lo hace? Y terminaremos hablando de cuál es el resultado de seguir uno u otro ejemplo. Así que acompáñenme otra vez a nuestro pasaje para que veamos el primer punto. ¿De dónde nace el deseo de enseñorearnos de los demás? Dice los versículos 24 y 25. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y podemos ver el principio del 26, mas no así vosotros. Ahora hablábamos del inicio de nuestro pasaje, de que ellos estaban discutiendo el día de la Pascua, el día de que Jesús iba a ser sacrificado. Pero no dijimos cuál era el motivo de esta disputa. Aquí lo acabamos de leer. Ellos estaban discutiendo porque querían saber cuál de ellos iba a ser el mayor. Los discípulos estaban preocupados porque el maestro parecía estar diciendo que se iba a ir, que iba a partir. Y entonces ellos se estaban preguntando, bueno, si el maestro se va, ¿quién va a ser el que nos dirija? Pues el que va a tomar su lugar. En la cultura judía, cuando el padre partía, por ejemplo, el hermano mayor ocupaba su lugar, entre comillas. Él recibía una posición dominante sobre el resto de sus hermanos, incluso recibía una mayor herencia, o una mayor parte de la herencia familiar, perdón. Así que si Jesús se iba, ¿quién iba a ser ese hermano mayor entre ellos? ¿Quién iba a ocupar ese lugar? Y Jesús les hace una exhortación, que es la que hoy quiero que estudiemos. Y dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. ¿De dónde habían sacado ellos esa idea de que alguien tenía que dominar sobre los demás? No había sido el Señor. El mismo Jesús nos da la respuesta. Parece que lo habían aprendido de los gentiles. Aquí la traducción no lo deja ver claramente, pero cuando Jesús está diciendo los reyes de las naciones, Él está hablando de las demás naciones, que no sea la nación llamada el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque nuestro hermano Eddie nos ha estado hablando de Génesis y nos ha enseñado cómo cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cuando lo liberó de la esclavitud, justamente después de una Pascua, Él, por mano de Moisés, le entrega al pueblo una revelación del Pentateuco, que empieza con el Génesis que estamos leyendo y estudiando. Y en ese libro, Él le escribe a su pueblo cuál es el origen de todas las cosas. Y también Él va a establecer principios que eran ajenos a la cultura de esa época. Principios que diferenciaban de lo que las demás naciones creían, para que su nación, la nación que Él había escogido, para darse a conocer al mundo, la nación de Israel, conociera cómo era el corazón de Dios, cuál era el carácter de Dios. Y uno de los principios que hemos estado viendo con nuestro hermano Eddie es que el hombre y la mujer eran criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y esto le daba una dignidad que las otras naciones no reconocían. A toda persona, a todo ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. En el Edén, antes del pecado, no veíamos ningún tipo de servidumbre entre Adán y Eva. Gracias, Arturo. Entre Adán y Eva solo había armonía. Ese deseo de enseñorearse de los demás solamente aparece cuando Adán y Eva pecan. Cuando ellos comen del fruto prohibido, cuando su naturaleza es transformada, Dios le dice a Eva que a raíz del pecado, ella iba a desear enseñorearse de su esposo, pero él se iba a enseñorear de ella. A partir de ahí entonces vemos cómo la humanidad empieza a desear
dominar unos sobre otros. Así es entonces como la humanidad poco a poco fue distorsionando el diseño de Dios. Dios crea al hombre con igual dignidad, pero ellos empiezan a hacer distinciones, a hacer diferencias. Y si volvemos a la época en la que Jesús está hablando, en la que la cultura que predominaba era la cultura romana, para los romanos no todos los hombres eran creados iguales. Ellos hacían distinciones entre gobernantes y hombres comunes, entre pobres y ricos. Pero esta distinción no era solamente material, no era porque una persona tuviera más dinero que otra. Esa distinción incluso para ellos tenía que ver con la dignidad y el valor de cada persona. Usted no valía más que uno que tuviera más dinero que usted. Usted no valía más que uno que tuviera más poder que usted. Y para los romanos esto era normal. Por eso era normal que los gobernantes se enseñorearan de su pueblo, que dominara sobre ellos, que los maltratara, que impusiera su yugo, que le impusieran tributos. Y los pueblos no decían nada, porque para ellos era normal de que esa persona era superior a ellos. Y ahora nos puede surgir una pregunta, porque estamos hablando de un pueblo apartado por Dios, el pueblo de Israel, y de las demás naciones. Y estamos hablando de que estos hombres, que eran judíos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaban siguiendo el mismo ejemplo de las naciones gentiles. ¿Pero por qué? ¿En qué momento este pueblo, que fue tomado por Dios, que fue apartado de las naciones, empezó a caer en el mismo ejemplo que los demás pueblos? Me gustaría que me acompañaran a 1 Samuel 8, porque me gustaría leerles unas palabras de este mismo pueblo, del pueblo de Israel. Estamos haciendo un salto en la historia. Ya no estamos en la época de Moisés, de la que hablamos ahora. Han pasado varias generaciones. Dios no solamente ha sacado a su pueblo de Egipto, sino que lo ha introducido en una tierra que Él les entrega como posesión de ellos, la tierra de Israel, donde ellos iban a poder establecerse como esa nación que Dios había escogido en medio de la tierra. Hasta ese momento no había rey sobre Israel. Dios era el rey de Israel. Dios gobernaba a su pueblo a través de hombres que Él escogía, jueces, hombres que hablaban al pueblo de parte de Dios. Y estamos en la época de Samuel, un profeta y juez. Y Samuel está llegando ya a sus últimos días. El hombre se está haciendo mayorcito. Y ya es hora de que se nombre a otro juez, a alguien que le suceda en ese cargo. Y fijémonos en las palabras del pueblo. 1 Samuel 8, del 4 al 8. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día del 4 al 8, perdón. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El pueblo de Israel nunca quiso ser un pueblo especial. Ellos nunca quisieron ser un pueblo apartado, ellos nunca quisieron ser diferentes de las demás naciones. Ellos siempre quisieron ser como los demás. Y eso tiene tremendas implicaciones delante de Dios.
Porque cuando queremos ser como los demás, lo que estamos haciendo es rechazando a Dios. Cuando Dios nos escoge y nos dice, quiero que me represente sobre la tierra, quiero que des gloria a mi nombre, viviendo según mis principios y mis estatutos, pero no queremos, estamos rechazando a Dios. Cuando preferimos otro camino, que el camino que Dios nos da, el camino que Dios nos traza, cuando depositamos nuestra confianza en otras cosas que no sean Dios, sea la cultura, sea nuestro propio criterio o nuestro propio pensamiento, lo que estamos haciendo es rechazando a Dios. Y estamos haciendo de dicha cultura, de dicho pensamiento, un ídolo. Y es lo que este pueblo había hecho desde el principio. Así que quiero que volvamos a nosotros hoy y que nos hagamos la pregunta, ¿de dónde viene ese deseo de enseñorearnos de los demás? Parece ser que viene del mundo. Parece ser que viene de las otras naciones. Pero realmente tenemos que reconocer que viene de nuestro propio corazón. Las demás naciones hacen eso porque ellos están muertos en la corriente de este mundo, en la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Pero nosotros también tenemos ese deseo en nuestro corazón, por nuestra naturaleza caída. Como dijo el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No solamente nos enseñoreamos de los demás, porque es el ejemplo que hayamos recibido, también lo hacemos porque es el deseo de nuestro corazón. Y ahora me gustaría preguntarles cómo estamos viviendo esa batalla en el hogar o en la iglesia. Nos estamos dejando llevar por la cultura que saca a la luz el deseo de nuestro corazón, o estamos aplicando los principios de Dios para la familia, para la iglesia. Estamos viviendo lo que Dios enseña en su palabra respecto al estar en autoridad y al servicio, o nos estamos aferrando a tradiciones, a filosofías que van en contra del deseo de Dios que Él expresa en su palabra. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos dirigiendo a la iglesia como pastores, como diáconos? ¿Cómo la esposa se relaciona con su esposo? ¿Cuál es el criterio que estamos siguiendo? ¿El criterio del Señor en su palabra? ¿O el ejemplo que vemos alrededor nuestro, que simplemente es una manifestación de lo que está en el corazón de cada hombre? Cuando seguimos nuestro perverso corazón y nos aferramos al mundo y sus filosofías, estamos rechazando a Dios y su sabiduría. Estamos rehusando darle gloria al Creador y al diseño que Él ha definido para nosotros. Si Dios nos ha escogido para reflejar su gloria, tenemos que estar dispuestos a rechazar todo lo que no venga de Dios, todo pensamiento, toda cultura, toda filosofía que no venga del Señor. Y para eso tenemos que estar vigilantes, hermanos. Tenemos que estar vigilantes y celosos. Tenemos que preguntarnos en nuestras casas, ¿por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué trato a mi esposa así? ¿Porque vi a mis padres tratando a mi esposa de esa manera o porque es lo que dice el Señor? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siguiendo un ejemplo que no viene del Señor,
sino qué es lo que nos han inculcado. Tenemos que ser vigilantes y preguntarnos por qué gobernamos la iglesia como la estamos gobernando, por qué es lo que hemos visto en todas las demás iglesias, o por qué es lo que vemos en la Escritura, de cómo el Señor quiere que su iglesia sea gobernada. Y yo sé que esto no es fácil. No es fácil desaprender años y años de tradición. No es fácil vivir de un modo diferente al que no solamente estamos acostumbrados, sino un modo que nos bombardea cada día. Porque cada día nos levantamos en el celular, en la radio, en la televisión, cuando salimos, nos encontramos con el compañero de trabajo, incluso a veces en el hogar, cuando tenemos un cónyuge o un hijo inconverso, está ahí siempre el mundo y su filosofía bombardeándonos, diciéndonos, así es que se tiene que vivir. Sé que no es fácil. Y por eso quiero que vayamos a nuestro segundo punto. ¿Qué nos enseña Dios al respecto? ¿Y cómo nos lo enseña? Si volvemos a pensar en el inicio de todas las cosas, cuando Dios crea al hombre en el Edén, en Génesis, vimos que no había ningún tipo de servidumbre entre ellos. Vimos que ni siquiera había el deseo de enseñorearse uno de otro. ¿Y de dónde aprendieron ellos eso? Ese deseo de vivir en armonía. Bueno, la respuesta es sencilla, de Dios. Dios creó al hombre bueno. El hombre tenía esa naturaleza y tendía hacia lo que Dios considera bueno y agradable. Y podemos ver de cómo, el ejemplo de cómo era Dios en el Edén. Dios no era un señor que ejercía un señorío como el que los reyes ejercen sobre las naciones. Vemos a un Dios creando al hombre y poniéndolo en un huerto donde tenía todo lo que necesitaba. Un lugar hermoso. Vemos a Dios enseñándole al hombre a ser un gobernante. Vemos a Dios trayendo cada animal a Adán y diciéndole a Adán, ponle un nombre. Vemos a Dios enseñándole al hombre a ser un gobernante bondadoso, como Él fue bondadoso con el hombre. Si saltamos más generaciones después, al tiempo de Samuel, del que hablamos ahora, cuando Israel le pide un rey a Dios, y Dios le dice a Samuel, dáselo. ¿Qué pasa? Pues Dios permite que el que se enseñore a Israel sea un hombre como Saúl. Un hombre que no era bueno, un hombre que no gobernaba como Dios. Pero después, ¿qué hace Dios? Cuando lo desecha, decide levantar un rey llamado David, que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios le quiere seguir enseñando al hombre cómo debe ser un gobernante. David no era perfecto, porque solo era una sombra del carácter de Dios, de cómo era ese rey que Israel necesitaba, no el rey que ellos querían, un rey justo. Y ahora quiero que vayamos otra vez a nuestro pasaje en Lucas 22 y que sigamos leyendo los versículos 25 al 26. Decía entonces Jesús a sus discípulos, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué nos está diciendo Jesús sobre el ejemplo que hemos visto en el mundo?
Él no lo está probando. Y nos está dando el criterio de cómo debe ser entre los hijos del reino. El deseo del corazón del hombre debe ser el de glorificar a su Creador, sirviendo a los demás y no queriendo dominar sobre ellos. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Y esto nos trae de vuelta a nosotros. En el siglo XXI, la Iglesia Vida Nueva. Así es el deseo de nuestro corazón. Como padres de familia, como esposos, como esposas, como hijos, como pastores o diáconos, maestros, miembros de la Iglesia. Ese ha sido el deseo de nuestro corazón. Ha sido el deseo de nuestro corazón servir a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a los discípulos del Señor que Él ha puesto bajo nuestro cuidado, a nuestros hermanos en la iglesia. Preguntémonos hoy si ese ha sido el deseo de nuestro corazón o si nuestras actitudes han reflejado que estamos esperando que ellos nos sirvan. He citado estos ejemplos a propósito, lo del padre con el hijo, el esposo con la esposa, el pastor, etc. Porque reflejan lo fácil que es confundir lo que los romanos confundían, la distinción entre los roles, los dones, las posesiones y la dignidad y el valor. Ellos creían que no todos los hombres habían sido creados iguales para poder justificar el trato que se daban entre ellos. Y realmente hay distinciones entre nosotros, pero como acabo de decir, no son distinciones en nuestra esencia, estamos todos hechos de lo mismo, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Las distinciones son que hemos recibido roles diferentes, el esposo no tiene el mismo rol que la esposa, ni los hijos que su padre. El pastor no tiene el mismo don que el discípulo dentro de la iglesia, ni el diácono, pero todos somos iguales en dignidad y valor. Lactancio, un profesor romano del siglo III que se convirtió al cristianismo, escribió: la razón por la cual ni los griegos ni los romanos podían crear una sociedad justa era que mantenían muchas distinciones entre clases. Había ricos y pobres, poderosos y humildes, reyes con gran autoridad y hombres comunes. Pero no así entre los cristianos. En verdad nos llamamos hermanos porque creemos que todos somos iguales. Tratamos a todos como hermanos en el Espíritu, consiervos de Cristo. Las distinciones entre roles, las distinciones entre dones, las distinciones incluso entre posesiones, que alguno tenga más riquezas que otro, no deben hacernos olvidar que detrás de eso seguimos siendo todos iguales, estamos hechos todos de lo mismo. Y por eso, como dice Lactancio, en la iglesia nos llamamos hermanos. El padre no es más que el hijo, ni el esposo que la esposa, ni el pastor que los discípulos. Ninguno en la iglesia es más o menos que otro. Tenemos todos el mismo valor y la misma dignidad. Y por eso, cuando nos servimos unos a otros, estamos dando gloria a Dios. Estamos dando gloria al Creador, reconociendo de que Él nos hizo a todos con la misma esencia. Por esa razón, hermanos, tenemos que servirnos unos a otros. Así que quiero que cada uno de nosotros medite cómo está viviendo ese principio en su casa, en la iglesia. Y permítame ahora hablar del cómo. Ese es el principio que Dios quiere que vivamos, pero ¿cómo nos lo enseña? ¿Cómo hizo Dios para grabar ese principio en nuestro corazón? Es suficiente que una persona nos diga cómo tenemos que vivir para que de la noche a la mañana podamos cambiar.
Vamos a ir al versículo 27. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Me llama la atención que este versículo fue una realidad para los discípulos. Quizás Lucas no lo registra en su evangelio, pero en los otros evangelios sí se registra que ese día, cuando Jesús estaba impartiendo esa enseñanza, él tomó una toalla, tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. En ese entonces era considerada la tarea más vil y solamente los criados lavaban los pies de los invitados, no el anfitrión. Entonces, cuando Jesús le dice esas palabras, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, es impactante imaginarse de que literalmente Jesús estaba sirviéndoles de la forma más humillante. Y nos seguimos preguntando, ¿cómo nos enseña Dios a servirnos unos a otros? ¿Es suficiente un ejemplo como este? Tampoco. Recuerden lo que decíamos al principio. Esa misma noche, el Hijo de Dios entregó su vida en una cruz para perdón de nuestros pecados. El Señor no solamente sirvió a sus discípulos lavándole los pies, ese día Él sirvió a sus discípulos lavando sus pecados. Ese día dio su vida por ellos, y no solamente por ellos, sino por nosotros también, para limpiarnos de nuestra maldad. El Señor se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por ellos y por nosotros. Por eso estas palabras no solamente son verdad para ellos, sino para nosotros hoy en día. Él está entre nosotros como el que sirve. El perfecto Hijo de Dios, en el cual no hubo pecado, murió de la forma más humillante conocida. Fue clavado en un madero como un vulgar ladrón, para que nuestra maldad pudiera ser quitada de nuestros corazones. Y para restaurar en nosotros el deseo de glorificar a Dios. Ahora les decía que no es fácil cambiar una vida de tradición, empezar a vivir de una manera diferente. Y realmente la Biblia no dice que sea difícil. La Biblia dice que es imposible. Pero el hecho de que sea imposible para nosotros no significa que sea imposible para Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, el hecho de que sea posible para Dios no significa que no haya tenido ningún costo. El costo lo vemos aquí. Para poder limpiarnos de nuestra vieja manera de vivir, para poder hacer posible que nosotros seamos transformados y que vivamos para dar gloria al Creador, viviendo, sirviéndonos unos a otros, viviendo según la sabiduría de Dios y no la corriente de este mundo, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Yo quiero que pensemos en lo que le costó a Dios llevarnos a ser transformados. Quiero que pensemos en la humildad de Jesús, que siendo rey, se dispuso a dejar su trono, que siendo Dios se dispuso a hacerse hombre, que siendo justo estaba dispuesto a morir como un pecador. Teniéndolo todo, estando en el seno de la gloria del Padre, estaba dispuesto a venir en medio de nosotros, a vivir privaciones, padecer hambre, frío, a sufrir. Y todo esto para que podamos recibir un nuevo corazón. Así que no
No solamente fue su ejemplo al lavar los pies de sus discípulos, fue su sangre derramada la que hoy hace posible que nosotros podamos tomar la decisión o podamos dejar que Dios más bien nos transforme, que podamos decir no a la sabiduría de este mundo, al deseo de nuestra carne, de enseñorearnos de otros. Si hay alguien en este lugar que no ha decidido seguir a Cristo, una persona que no ha profesado fe en el Señor, que no ha querido seguir a Dios, quiero ser muy claro con ella. No quiero que malinterprete el mensaje de hoy. Yo estoy exhortando a todos ustedes a que demos gloria a Dios a través del amor y el servicio unos con otros. Pero no lo estoy haciendo invitándolos a que lo hagan en sus fuerzas. No estoy pretendiendo que con un simple consejo, con un mensaje, nosotros podamos cambiar. De que seamos capaces de honrar a Dios, de empezar a honrar a Dios, cosa que nunca habíamos hecho antes. De que podamos empezar a servirnos unos a otros. Yo les estoy invitando a que pongamos nuestra mirada en Cristo. Porque Él es el que ha hecho posible que nosotros recibamos un nuevo corazón. Él es el que hace posible que cada día, el que ya ha puesto su mirada en Él, pero que la siga poniendo, haga morir su vieja naturaleza cada día y pueda vivir para la gloria de Dios. Esto no es una decisión que tomamos una vez en la vida y ya después es pan comido, es una decisión de todos los días. Tenemos que mirar a Cristo. Solamente Jesús ha hecho posible de que nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos. Solamente Jesús ha hecho posible de que nosotros deseemos glorificar a nuestro Creador, de que nosotros deseemos confiar en Él, de que deseemos seguir sus estatutos, sus principios, cosa que Adán y Eva no quisieron hacer, cosa que el pueblo que Él había escogido no quiso hacer. Solamente Jesús hace posible que nosotros hagamos eso. Que nosotros podamos dejar los ídolos de la tradición y de la cultura, que podamos obedecer a la sabiduría de Dios, que antes era locura para nosotros, pero ahora no lo es. Así que si hay alguien, como decía ahora, que no ha creído en el Hijo, yo le ruego que deje que Cristo lave sus pecados, que reconozca que ha fallado, que no puede cambiar, que está muerto, que es incapaz de lavarse a sí mismo y que necesita del Señor Jesús, porque es el único que le puede dar vida y vida eterna. Y a la iglesia, a todo aquel que haya puesto su esperanza en el Señor, yo le ruego, al igual que el apóstol Pablo lo hace en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, no se conformen a este mundo, sino que se dejen transformar mediante la renovación de su entendimiento. Porque no están nuestras fuerzas el amar a Dios. No están nuestras fuerzas el servirnos unos a otros. Necesitamos mirarlo a Él. Cada día necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. Cada día necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. No despreciemos el sacrificio de Cristo. Cada vez que tenemos la oportunidad de poner nuestra mirada en el Salvador, a través de su palabra, a través de un tiempo en la congregación, de un miércoles de oración, de un domingo de culto, de un instituto, de un grupo pequeño, de un tiempo de compañerismo, y no lo hacemos,
Estamos rechazando el sacrificio de Cristo. Yo les ruego, hermanos, que renovemos nuestro entendimiento, que transformemos nuestras vidas mediante la renovación de nuestro entendimiento, que dejemos que por sus medios de gracia Dios nos lleve cada día a mirar a Cristo, a mirar su obra por nosotros y a ser transformados. No despreciemos más el poder reunirnos aquí un miércoles y alabar al Señor juntos y orar unos por otros. No despreciemos más el poder venir aquí un domingo a congregarnos. No despreciemos más el poder que las mujeres se reúnan una vez al mes o que tengan un retiro donde puedan poner su mirada en el Señor y entender su gracia y su amor, que es lo único que nos capacita para seguir amándonos y sirviéndonos unos a otros. Los tiempos diarios que podemos pasar con Dios, los tiempos que podemos pasar aquí como congregación, un miércoles, un domingo, un sábado en la mañana, todo aquello en lo que podamos involucrarnos, es un tiempo en el que Dios nos puede extender su gracia, o más bien ya nos ha extendido su gracia, nos puede impactar con su gracia. Pero si vamos a aprovechar estos tiempos, no lo hagamos como quien cumple un deber. Hagámoslos como lo que somos, hombres y mujeres necesitados de la gracia de Dios. Para terminar, y quiero ser breve, que se nos acaba el tiempo, quiero hablarles de cuál es el resultado de seguir uno u otro ejemplo. Nuestro tercer punto. Veíamos que tenemos el ejemplo del mundo, aquel ejemplo que realmente resalta lo que hay en nuestro propio corazón, donde el hombre es incapaz de amar como Dios, donde es incapaz de ejercer autoridad como Dios, donde su tendencia natural es enseñorearse de sus semejantes y donde tiende a buscar que le sirvan. Y por otro lado tenemos el ejemplo de Cristo, que dio su vida por nosotros, no solamente para darnos ejemplo de cómo debemos vivir, sino también para capacitarnos para hacerlo. ¿Cuál es el resultado de uno u otro ejemplo? El pastor Steven Lawson escribió: o nos humillamos o Dios nos humillará. De cualquier manera, seremos humildes. Llegará el día en que, como las aguas cubren el mar, la tierra será llena de la gloria de Dios y que toda rodilla se postrará. La pregunta es: ¿dónde estaremos cuando eso suceda? ¿Estaremos a la mesa sentados con el Rey o estaremos sufriendo su ira? Postrados por no haber querido humillarnos en esta vida. Si leemos la parte final del pasaje que estamos viendo, Lucas 22, versículos 28 al 30, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Solo hay dos finales posibles. O bien nos humillamos con Cristo en esta vida y seremos señores junto con Él en la venidera, o rehusamos humillarnos juntamente con Cristo y cuando venga el fin, seremos juzgados por Él y humillados. No quiero que desconozcamos la recompensa que obtendremos al servirle, al humillarnos juntamente con Él, porque Lucas
A diferencia quizás de los otros evangelios, sí lo menciona. Él sí menciona de que Jesús, después de haberle dicho que entre ellos el mayor tenía que ser como el que sirve, que entre ellos cada uno tenía que servir al otro, Él les habla de la recompensa que esto conlleva. ¿Y por qué lo hace? No solamente Lucas lo hace, es una constante en la Biblia. En muchos pasajes Dios nos habla de las implicaciones de seguirle. No es fácil. Implica sufrimiento, implica abnegación. Pero prácticamente todas las veces Dios nos habla de la recompensa venidera que esto conlleva. Con el pastor Peter estamos viendo el Sermón del Monte. Y ahí el Señor nos está hablando acerca de la conducta, el carácter que debe tener todo cristiano. Y lo curioso es que 9 veces el Señor nos llama bienaventurados. 9 veces el Señor nos llama dichosos, felices. No nos quepa la menor duda de que el Señor está interesado en nuestra felicidad, de que Dios está interesado en nuestro gozo. La vida cristiana no es una vida sin gozo. La vida cristiana es el camino al verdadero gozo. Nos cuesta creerlo porque confundimos el gozo con la diversión. Pensamos que la felicidad es comodidad, es divertirnos, es reírnos. Pero ¿quién dijo que en el sufrimiento no podía haber gozo? Hace unos meses estamos concluyendo la serie de Hebreos donde leíamos acerca de los héroes de la fe. Quiero leerles un pasaje de Hebreos 11 al final que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres a aceptar esto? Este pasaje nos habla de la fe. ¿Y qué es la fe? Sino la certeza de lo que se espera. ¿No nos dice el mismo capítulo 6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Estos hombres y estas mujeres estuvieron dispuestos a padecer todo esto porque tenían la mirada puesta en el galardón, porque tenían mayor gozo en las riquezas de los vituperios de Cristo que los deleites temporales de este mundo. ¿Quién dijo que en el sufrimiento no podía haber gozo? Como la mujer que da luz, o el varón que con el sudor de su frente, con su esfuerzo y cansancio, trae el pan a la casa. El gozo no tiene que ver con la comodidad y la diversión. El pastor John Piper escribió que el gozo tiene que ver con esa profunda sensación de que nuestro actuar es agradable para Dios y conlleva una recompensa cuyo valor sobrepasa cualquier dolor. Y el Señor Jesús es testimonio de eso. Porque Hebreos 12:2 dice que el autor y consumador de nuestra fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese momento doloroso del que hablamos ahora, Cristo lo sufrió por el gozo puesto delante de él. Así que, hermanos, sí, el Señor nos llama a poner nuestra mirada en él para ser transformados cada día, para estar dispuestos a amarnos, a servirnos, pero no lo hagamos con tristeza, hagámoslos con gozo.
con la mirada puesta en el galardón, con la esperanza de gloria de que algún día nos sentaremos a la mesa junto con estos hombres y con nuestro Señor, y comeremos y beberemos con Él. Amén. Vamos a orar. Ahora, no tenemos palabras para expresar la profunda gratitud que hay en nuestros corazones y a la misma vez la profunda vergüenza porque no entendemos, Señor, lo que te costó. Puedes decirnos hoy que no seamos como el mundo, como la corriente de este siglo. No fue un simple chasquido de dedos para poder capacitarnos, a amarte, a honrarte. Tuviste que entregar a tu Hijo. Su sangre fue el precio de nuestra redención. Acabamos de entender que no tenemos excusa, que tú nos has capacitado por el más alto precio a poder honrarte y amarte. Tu pueblo no podía. Cuando en el desierto te despreciaban, cuando en la tierra prometida dijeron, no queremos otro rey, no queremos a este rey, queremos otro rey como las demás naciones, no queremos a Dios. Pero nosotros hoy hemos recibido un nuevo corazón. Por eso te pedimos perdón por todas las veces que te hemos menospreciado y rechazado, que hemos hecho ídolos de la cultura, la tradición, las filosofías de este mundo. Y también te damos gracias por lo que tú has hecho para hoy capacitarnos para amarte, servirte y servirnos unos a otros. Por lo que tú has hecho para hoy capacitarnos, para humillarnos como tu Hijo estuvo dispuesto a humillarse por amor a nosotros. Que hoy, Señor, podamos asumir el compromiso cada día de mirar a tu Hijo, de ser impactados cada día por su gracia, de ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos, Señor, servirnos unos a otros en humildad. Te damos gracias por este día, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.